Buenos días, queridos hermanos. Realmente es un gusto para mí, un privilegio también poder estar en este lugar. Hoy me preguntaban si había estado una vez acá. Primero dije que no, pero después, haciendo memoria, sí estuve, pero ya hace, no sé, creo que un par de décadas. Así que me alegro mucho de estar otra vez acá y un honor también, gracias a David por la oración de encontrarnos en este lugar. He visto varias charlas, pero tener el abrazo de un hermano que está dedicado a la obra siempre es de mucha bendición. Bueno, les voy a contar rapidito lo que es un poquito la misión llamada Medianoche, pero antes de esto, voy a presentar a mi familia, o me presento a mí también porque creo que muchos no me conocen. Me llamo Esteban, aunque no es mi nombre de acuerdo al documento. Yo tengo padres alemanes, por eso soy alemán. Ayer andaba con la remera de Alemania. En nuestra iglesia había el cierre de jóvenes y la temática era mundialista. Entonces vine con la remera de Alemania con una bandera argentina por encima. Primero no la vieron, después, ¿cómo va? Pero se lo dije a mi esposa antes que empezara el mundial. Este mundial voy a hinchar por Argentina. La primera vez que pongo a Argentina en primer lugar. Porque Alemania empezó con esas cosas raras fuera del fútbol y dije, cuando empezaron con esto dije, no, que salgan en la primera ronda. Y salió en la primera ronda. Así que ahora espero que Argentina gane. No soy profeta, pero bueno, eso espero. Mis padres son misioneros también, aunque mi mamá falleció justo en pandemia, fue con el Señor, pero empezaron o tenían el llamado para servir al Señor en Brasil. Empezaron una obra misionera en Brasil y de ahí, para poder llegar a Brasil, pensaron, bueno, vamos a Portugal a aprender un poco el portugués. Ahí nací yo. Pero en Portugal no me aceptan, porque en Europa no vale el lugar de nacimiento, vale la sangre. Una vez quise sacar el pasaporte portugués, me dijeron, no te lo podemos dar porque naciste acá por accidente. Así soy un accidente. Y por eso también, en cierta forma, hinchaba por Portugal, pero también se me fue. Alemania se fue, Portugal se fue y ahora sigo por más. Me crié en Brasil. Me hice hincha de Brasil también, por si acaso, ¿no? Brasil también afuera. Estoy mal, de las cosas del mundial. Los primeros 10 años en Brasil. Mi padre fundó una obra misionera allí, una iglesia, un instituto bíblico para formar misioneros. Luego empezaron la misma tarea en Uruguay. Soy hincha de Uruguay también, ustedes saben. Es un problema esto. Bueno, hizo lo mismo en Uruguay otra vez y luego fue trasladado, o el Señor lo llamó a Guatemala, o fuimos todos a Guatemala y empezó una tarea, una obra en donde sigue trabajando allí en Guatemala. Ya tiene 85 años, pero se levanta a las 5 de la mañana, hace su devocional, 6 y algo está desayunando, y de ahí hasta la tardecita noche está sirviendo al Señor, trabajando. Ha alcanzado miles y miles de personas para Cristo. Realmente para mí el mayor ejemplo que tengo es mi padre, en lo físico obviamente, ¿no? Y realmente un modelo a seguir. De ahí en Guatemala tuve el llamado para servir al Señor a tiempo completo y fui al instituto que tenía llamada Medianoche, que mi padre había ayudado a levantar en Uruguay. Ahí me gradué y empecé a servir en Uruguay. Y ahí conocí una bella uruguaya, como ven allí, y nos casamos. Ahí tuvimos nuestro primer hijo, el varón, que está de celeste, Mijael, tiene 26 años ahora, y después el Señor nos trajo a la Argentina. Tuvimos el llamado para servir acá en la Argentina con mi familia, y eso hace 26 años, y nacieron nuestras hijas, Ani y Damaris. La que está a la derecha es... ¿derecha? Creo que sí. No, a izquierda. Ella está casada. Un alemán me la raptó y se la llevó a Alemania. O sea, yo vengo de allá y ahora la cosa vuelve. Y bueno, pero también están sirviendo al Señor allí. Así que muy, muy agradecidos al Señor. Y con nuestros hijos estamos muy involucrados en la iglesia local. De hecho, mi esposa, mis hijos
están ahora en la iglesia, estamos haciendo el cierre de la escuela dominical de este año, así que también muy, muy activos en esto y gracias al Señor por esa posibilidad. También soy uno de los ancianos allí de la iglesia. Y trabajamos en la misión que se llama Llamada a Medianoche, y el origen tiene que ver con, en el tiempo de la posguerra, el hermano Wismalgo, un holandés, tuvo una conversación muy, muy impactante. Entonces dijo, este mensaje hay que llevarlo al mundo entero. Y empezó a predicar muchísimo. Suiza, Alemania, Holanda, él, al ser holandés también obviamente manejaba el holandés, entonces iba a Holanda. Toda esa zona de Europa Central estuvo predicando el Evangelio. Y mucha gente empezó a conocer a Cristo. Entonces dije, bueno, hagamos una iglesia. Construyeron una iglesia muy grande que sigue estando allí en Suiza. De hecho, se convirtió en la base, la sede de nuestra obra. Y con miles de personas cada domingo, a pesar que en Europa todo el Evangelio se viene a pique, esta iglesia sigue creciendo y luego, bueno, se desarrolló una obra misionera. Hay que salir al mundo. Y empezó a predicar a través de la radio 5 minutos antes de la medianoche a lo que eran los países que estaban detrás de la cortina de hierro, o sea, el mundo comunista en ese momento. Entonces, a través de la radio podía llegar, o sea, no se podía entrar directamente. Entonces predicaba 5 minutos antes de la medianoche. Era siempre ese llamado a la medianoche. Ahí ya se dan cuenta por dónde viene el nombre, ¿no? Un grito, un llamado, un aviso a la medianoche. Y después se sumó el versículo de Mateo 25:6. En la parábola de las 10 vírgenes, a la medianoche se oyó un clamor: he aquí viene el esposo, salid a recibirle. Y ese es el grito que queremos lanzarle al mundo. Jesucristo está por venir. Está cada vez más oscuro, cada vez más difícil. Pero esto nos muestra que la venida de Cristo está a las puertas y queremos vivir de acuerdo a esto, aprovechar el tiempo porque los días son malos, como decía el apóstol Pablo. Tenemos varios ministerios que desarrollamos acá en la Argentina. A nivel global tenemos muchos más. Tenemos, por ejemplo, una base en Israel donde mostramos el amor cristiano a través de formas bien prácticas, porque misioneros que vienen de afuera no pueden predicar directamente en Israel. O sea, predicamos a judíos, ellos se convierten y ellos sí pueden hacer tarea misionera, porque si no, a nosotros nos sacan del país. Pero tenemos una base allí, tenemos hogares de ancianos, hogares de niños, por ejemplo en Bolivia un predio muy grande con escuela cristiana, hogar de niños y imprentas en diferentes lugares. Pero bueno, ahí en Argentina nuestro enfoque está sobre todo en lo que son institutos bíblicos, institutos online. Tenemos en nuestra página gratis, también enseñamos en diferentes institutos bíblicos, hacemos evangelismo en lugares abiertos, en reuniones y conferencias, enseñanza en diferentes lugares, en diferentes formas. También exposición en escuelas y colegios. Tenemos diferentes temas que podemos presentar en colegios, sean estos cristianos o no. Obviamente nosotros queremos evangelizar, por ejemplo, uno sobre evolución y creación. Entonces entramos por la parte científica, demostrando la veracidad de la Biblia, la incompatibilidad científica de la teoría de la evolución, pero luego obviamente terminamos con un mensaje evangelístico también. Y así diferentes formas más. Enseñanza en campamentos, retiros, conferencias, donde el Señor nos abra la puerta, la buscamos aprovechar. Y mucho la obra radial. Quizás han escuchado nuestro programa en alguna radio, por ejemplo BBN pasa nuestra programación. Hacemos unos 1500 programas cada mes que son difundidos, enviados a diferentes emisoras, alrededor de 300, 400 emisoras, solo lo que es habla hispana. Reciben nuestra programación gratuita y la ponen, o si un hermano tiene una hora en una radio y quiere un programa o necesita un programa, se lo proveemos, de niños, de mujeres, de temas del acontecer cotidiano y obviamente predicación del evangelio, enseñanza bíblica, y así llegamos a muchísimos lados. Estamos utilizando para ello mucho también internet. Es la herramienta hoy en día, sin lugar a duda. Y nuestros programas se están difundiendo en 14 idiomas, y uno de ellos, por ejemplo, es el árabe. Tenemos un misionero egipcio que trabaja con nosotros y bueno, habla obviamente árabe, entonces hace programación en árabe,
Y lo precioso es que mucha gente musulmana conoce a Cristo a través de estos programas en internet, porque buscan quién es Jesús o algo por el estilo, y tenemos programación allí que les llega, y gracias a Dios tenemos mucho eco. Entonces hacemos venir, o sea, no nos cuesta entrar a los países musulmanes, por supuesto, ¿no? Pero hacemos venir a nuestra sede allí en Suiza, tenemos cursos con ellos, algunos llegan a convertirse ahí, ya tienen un interés, pero llegan a convertirse ahí, pero luego los capacitamos, se van de vuelta a sus propios países y bueno, llevan el Evangelio. Obviamente ustedes saben, no lo tienen fácil el recibir a Cristo, pero bueno, es una de las tantas tareas que podemos realizar gracias a Dios y los medios modernos. Como les decía, tenemos una base en Israel y también armamos viajes de estudio a Israel. Por ejemplo, el año que viene, en agosto, estamos yendo para allá otra vez y estamos 10 días visitando, bueno, todos los lugares donde estuvo el Señor Jesucristo, y en cada lugar un estudio de la palabra con, obviamente, explicando todo lo que es lo local. La gran ventaja que tenemos que son misioneros nuestros los guías. Generalmente los viajes de Israel, aún de creyentes, utilizan guías locales, pero que no son creyentes. Saben muchísimo de la Biblia, pero no son creyentes. Entonces, es otra impronta que obviamente damos, es otro impacto espiritual, y la Santa Cena frente al sepulcro es único. Gólgota atrás, el sepulcro vacío adelante, a todos se nos caen las lágrimas allí, porque ahí palpás lo que es la obra del Señor Jesucristo. Bueno, esto sería el año que viene, Dios mediante. Cualquier duda, obviamente, la pueden consultar. Ahí está nuestra página web, llamadaweb.org.ar, o si ponen llamada de medianoche, van a encontrar en nuestras páginas. Bien, esto en cuanto a la misión, en cuanto a la tarea que estamos realizando, pero me gustaría ver un tema en los minutos que me quedan acerca de la visión misionera. Recién el pastor me regalaba un libro con la historia misionera acá de esta iglesia, y realmente tiene una historia muy rica en cuanto a lo hecho que el Señor les permitió hacer. Realmente una bendición enorme. Así que sigan haciéndolo, porque el mundo, Argentina, realmente lo necesita. Pero estuve analizando un poco lo que estuvo pasando en Argentina en el último tiempo. Argentina, después de la pandemia o con la pandemia, salió hoy en un portal que aumentó 4 veces por encima del otro uso de remedios el consumo de ansiolíticos, antidepresivos y todas estas cuestiones. O sea, estamos en un país que es uno de los que más consume ansiolíticos a nivel mundial. Argentina se volvió el primer país de América Latina en aceptar el matrimonio igualitario. Legalizamos el aborto. Tenemos el 10º lugar a nivel global en suicidios. O sea, son datos, ¿sí? Pero atrás de cada uno de esos datos hay personas. Hay personas que están pasando una tremenda necesidad. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Tenemos una visión hacia las personas. Y cuando hablo de misiones, obviamente no solo hablo respecto a algo de salir a otro país, y qué bendición si lo podemos hacer, o podemos apoyar a hermanos que están allí lejos. Misión es una tarea encomendada, y todos tenemos esa tarea encomendada. Cada uno, sin excepción, está llamado a ello. Ahora, cómo nos involucramos es otro tema. Pero veamos este pasaje que está allí. Juan 4, les invito a abrir Juan 4. Conocemos bien la historia, es el capítulo de la historia de la mujer samaritana, pero creo que nos hace bien volver a meditar algún punto acá. Juan 4, 1 dice: Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar,
junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta, mediodía. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, versículo 27, ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Versículo 31. Entre tanto los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come. Él les dijo: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿les habrá traído a alguien de comer? Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo: alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe el salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con él que siega. Porque en esto es verdadero el dicho: uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron, vosotros habéis entrado en sus labores. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él. Bien, en relación a lo visto vamos a ver 3 puntos. En primer lugar, la prioridad de la visión. En segundo lugar, la perspectiva de la visión. Y en tercer lugar, el producto de la visión. Entonces vamos en primer lugar a lo que era la prioridad de la visión. Si vamos al contexto anterior, tenemos un mensaje prioritario. Juan 3:16. ¿Sí? Justo en el capítulo anterior vimos cuál debería ser el mensaje que tenemos que llevar al mundo. El mensaje que necesita este mundo. De tal manera Dios te ama, que envió a su único Hijo, para que si crees, no te pierdas, mas tengas vida eterna. Así de sencillo es el mensaje, pero así de profundo y así de necesario, de acuerdo a todo lo que estuvimos viendo ya en cuanto a la situación de Argentina. No estoy ni siquiera hablando del mundo. Obviamente esto se potencia. Ahora, frente a esta realidad, vemos una estrategia prioritaria. Allí vemos en los primeros 3 versículos que Jesús con sus discípulos se encontraba en Judea, o sea, se encontraba en el sur, allí junto al Jordán. Estaba bautizando allí, cerca de donde había sido bautizado por Juan el Bautista. Y ahí empezó a rumorearse entre los fariseos: este está bautizando más que Juan el Bautista, y encima estaban hablando de estos 2 maestros que habían aparecido allí junto al Jordán. Entonces Jesús se apartó de este lugar. Podemos ir por un lado por respeto a Juan, que había empezado su ministerio antes, y era como, permítame la expresión, ¿no? Como levantar una iglesia en la vereda enfrente de una iglesia establecida. O sea, de hecho conozco varias que han hecho esto, una falta de ética absoluta, pero bueno, es la realidad. Pero acá vemos justamente Jesús, ahí se aparta de ahí. Quizás también por lo que los fariseos estaban diciendo, pero la razón principal es que hay una frase que dice: y le era necesario pasar por Samaria. Le era necesario pasar por Samaria. Entonces esto nos enseña un par de cosas ya. Cuando una puerta se cierra, Dios abre otra. También el tema de estar absolutamente dependientes de la guía del Señor. ¿Recuerdan allí Pablo y Silas en Hechos 16, el segundo viaje misionero? Cuando se le iban cerrando las puertas en Misia, en Galacia, en Bitinia, en Frigia, y lo iban encaminando hasta la costa del Mar Egeo, a Troas. Y allí tuvo esa visión del hombre de Macedonia: vení, cruzá, te necesitamos acá. Y así el Evangelio llegó a Europa. Después Pablo volvió sobre sus pasos y sí, predicó el Evangelio allí en lo que hoy es Turquía. Y llenó el Evangelio
allí Turquía. De hecho, a los romanos le escribe: llené toda Asia con el Evangelio. Pero en ese momento, aunque era todo campo virgen, Dios le estaba indicando: mira, primero Europa. Y con eso el Evangelio nos llegó a nosotros también. Después volvió sobre sus pasos y bueno, como ya dijimos, llenó de Evangelio toda Asia. Ahora, el mundo es tan grande. Hay tanta necesidad por doquier. ¿Dónde vamos? Que sea el Espíritu Santo que nos dirija. A veces estamos allí encimados unos sobre los otros, siempre en el mismo lugar. Y hay tanta necesidad. En lugares apartados, claro, no es tan fácil quizás. Hay más sacrificios que llevar o dar. Pero seamos sensibles al hablar del Espíritu Santo. También vemos allí una necesidad prioritaria. Ahí está esa frase que recién decíamos, versículo 4, y le era necesario pasar por Samaria. Si vemos un mapa, allí donde indica la flecha está Sicar. Ahora, ¿dónde estaba Jesús? Estaba allí al sur, donde empieza el Mar Muerto. Si ven ustedes esa laguna grande que hay ahí en el sur, abajo del mapa, justo en la desembocadura del Jordán, allí estaba bautizando Jesús. Ahora, le era necesario pasar por Samaria para ir a Galilea, lo que estaba en el norte, más allá del mar de Galilea, en esa región, lugar donde Jesucristo pasó gran parte de su ministerio público. Ahora, ¿qué hacía el israelita normal cuando iba de Judea a Galilea? Daba tremendo rodeo, cruzaba 2 veces el Jordán, con tal de no pasar por Samaria. ¿Por qué? Samaria era un pueblo mezcla del tiempo del cautiverio, gracias. A veces lo alemán se me cruza. El cautiverio asirio. Los asirios eran muy hábiles en cuanto a su política. Sacaban gente de un lado, la metían en otro, y la que habían conquistado acá la metían acá. Entonces nadie pelearía por una tierra que no es de él, ¿no? Entonces ahí se formó, en lo que hoy es, en el tiempo de Jesucristo, la región de Samaria, un pueblo mezcla. Mezcla entre israelitas y gente sacada de estos pueblos conquistados por los asirios, con una religión mezcla. Claro, para el judío, el buen judío, ¿no? No, estos son un paria, ¿no? O sea, no, con esto no tenemos contacto. Es más, si pasamos por sus territorios nos contaminamos con ellos. Entonces, preferían hacer tremendo rodeo con tal de no tomar el camino derecho para ir allí a Galilea. Eran muy nacionalistas y esto lo vemos constantemente sobre todo en los primeros capítulos de Hechos. Ahora, tenemos que resaltar que Jesús dejó el lugar de un ministerio muy bendecido. Allí había mucha cantidad de gente que venía a bautizarse con Jesús y los discípulos en el Jordán. Se desvió para ir ¿a dónde? A un lugar despreciado, con gente despreciada, y para alcanzar a una mujer. Obviamente una mujer muy necesitada, una mujer necesitada del verdadero amor, porque del otro amor tenía de sobra, ¿no? De lo que el mundo llama amor, había tenido y probado y obviamente no se había conformado. Es más, iba a buscar agua al mediodía, otra señal muy, muy clara de que era despreciada aún en su propia ciudad. Claro, 5 maridos, ¿y de dónde lo sacó? O sea, habrá roto unos cuantos matrimonios, ¿no? O sea, era una mujer que nosotros hoy en día quizás también la dejaríamos un poquito al costado. No te acerques porque esta te puede romper el matrimonio, ¿no? Bueno, Jesucristo vio una gran necesidad. Y fue ahí. Fue ese lugar. Pero seguro que también fue necesario por sus propios discípulos. Típicos judíos como eran, todos ellos, claro, no querían tener contacto con otro que no fuera judío. Lo vemos en Pedro, por ejemplo, cuando Dios lo guió de una forma bien clara con este lienzo lleno de animales impuros a ir a la casa de un romano, a Cornelio. Cuando Cornelio lo hace pasar y le da las gracias por haber venido, y ¿cómo empieza la predicación, Pedro? Ustedes saben qué abominación es a un judío entrar a la casa de un gentil. Así empieza su charla. Imagínense, yo voy a la casa tuya
Y te digo, no sabes la abominación que es para un alemán entrar a la casa de un argentino. ¿Ustedes qué hacen? Mira, está la puerta, o todavía me ayudan un poquito, ¿no? Pero esto era el nacionalismo judío típico de la época. ¿Y por qué era necesario que Jesús pasara por ahí? Ahí vuelven los discípulos. Los discípulos habían ido a comprar pan, comida. Y cuando vuelven, Jesús hablando con una mujer. En Oriente, hablar un hombre con una mujer no va. Ellos ya por un lado. Pero judío con samaritana, no. Horrible, peor. Pero se callaron la boca, ¿no? No dijeron nada. Hasta dice acá que, o sea, le llamó la atención sin lugar a duda. Era una lección. Era una lección para ellos. Miren este evangelio. Lo necesitan las mujeres, los hombres, por igual. Lo necesitan samaritanos y judíos. Lo necesita cualquier tipo de raza, cultura. Lo necesitan todos. Y eso es lo que estaba señalando allí el Señor Jesucristo. Ahora, era una mujer de clase de vida bastante licenciosa. Sí, también ellos necesitan a Cristo. También ellos necesitan el Evangelio. Ayer teníamos una charla, estábamos cerrando también la actividad de adolescentes y tenemos varios adolescentes que vienen de una villa. Y una de las chicas estaba hablando, una de las que colabora con nosotros, estaba hablando con una de estas chiquitas, 15 años, algo así, y ahí empezó a contar, no, este se droga, y un fulano que venía varias veces, no, está quemado por las drogas, heroína, y este, bueno, para conseguir la droga roba, y todo esto. Bueno, nos pusimos a orar, a ver, Señor, ¿cómo hacemos para alcanzar a esta gente? ¿Cómo hacemos? Claro, podríamos decir, no, mejor ya no tengamos contacto con ellos. Es una opción, obviamente. Pero no, busquemos soluciones. En nuestra historia vemos allí cómo los discípulos vuelven entonces de comprar y ven al Señor charlando con esa mujer. Evidentemente el Señor estaba cansado del camino, tenía hambre, muestra su absoluta humanidad y tenía sed. Ahora, cuando los discípulos dicen, bueno, Señor, ahora come, él dice, yo tengo otra comida. ¿Cómo? ¿Alguien le trajo comida a esta mujer quizás? Entonces no, tengo otra prioridad, porque ahora en el momento la prioridad era la comida. Era mediodía, venían cansados del camino, ¿y qué querés? Descansar y comer. Lógico, Jesús era absolutamente humano, tenía esas necesidades, pero en ese momento había una prioridad. Levantó la mirada y vio a la gente de Sicar venir. Esta es la prioridad. Esta es la prioridad para el Señor. Él podría haber dicho, a ver, gente, miren, vengo de un largo camino, ¿me permiten 2 horas? 1 horita para comer, 1 hora para siesta y después charlamos todo lo que ustedes quieran. Pero no. Deja sus preferencias o sus necesidades, las deja a un costado por un momento para dedicarse a lo prioritario, que era la salvación de estas almas. Existen tantas cosas que pueden ser muy buenas, pero a veces ocupan el lugar de lo prioritario. Comer está bien, descansar está bien, lo necesitamos, pero a veces hay prioridades. Cuando el Señor toca tu corazón y te dice algo, déjalo respecto a una persona, ¿no? Deja lo que estás haciendo. Llama a esa persona, visita a esa persona, habla con esa persona. Quizás sea la última oportunidad de hacerlo. Ahora, en segundo lugar, vemos la perspectiva de la visión. Versículo 35. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? Y aquí os digo, alzad vuestros ojos, mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Quizás venían caminando allí y en la zona de Samaria empieza a bajarse, o sea, de Judea uno viene de la zona montañosa y empieza a descender a Galilea, y Galilea es el granero de Israel. O sea, allí hay mucha plantación de cebada y de trigo. Y entonces seguramente vieron campos allí donde el trigo estaba germinando. Entonces, ¿qué dijeron? Empezaron a calcular, trigo de este tamaño, y en 4 meses tenemos la cosecha.
Quizás alguno de ellos hasta en Galilea tendría su campito y tendría que decir, y en 4 meses voy a tener que volver a casa y cosechar. Obvio, esto es no solo comida, sino también una buena entrada, ¿verdad? Entonces estaban hablando de esto, o sea, estaban mirando para abajo, mirando este campo, y claro, estaban viendo sus intereses. Ahora, hagamos un pequeño ejercicio. Ahí donde están sentados, miren para abajo. Así. ¿Qué ven? El piso. Y antes de llegar al piso, te ves a vos mismo, ¿no? Ves tu rodilla, ves tu metro cuadrado donde estás. Claro, esa es la realidad. Cuando miramos para abajo, nos vemos a nosotros mismos. No sé si me siguen a dónde quiero llegar, ¿no? O sea, muchas veces estamos fijándonos en nuestro ombligo, permítame la expresión, ¿no? O sea, giramos alrededor de nosotros mismos y no vemos más allá de nosotros. Puede ser un estudio, una carrera. Puede ser un noviazgo. ¿Y quién no quiere ponerse novio, novia, casamiento, formar familia? Después, claro, tengo una familia y tengo que tener un buen trabajo y tengo que avanzar en el trabajo, tengo que trabajar más, ganar más plata. Y claro, después, claro, una casita no está mal, un autito, y unas vacaciones y las tengo merecidas. Sí, miren, de lo que nombré, ¿hay algo que es pecaminoso? No, esto es válido y hasta necesario, hasta cierto punto. Pero muchas veces, lo normal de la vida, lo cotidiano, deja de lado el propósito central que debería tener cada creyente, y es una mirada levantada hacia la necesidad de nuestro mundo. Podemos tener la cuenta bancaria más grande, la casa más preciosa, el auto último modelo. Podemos hacer vacaciones en Hawái. Me encantaría llegar algún día a Hawái. Me encanta el mar, las olas. Hasta ahora nunca llegué. Muchas veces en broma decimos con mi esposa, tenemos un llamado para ir a Hawái. Y hay gente que hay que evangelizar allá también, ¿no? Sobre todo los surfistas ahí de tabla en tabla, ¿no? No estaría mal. Pero, ¿dónde están nuestras prioridades? ¿Qué pasa cuando levantamos la mirada? Hay una estadística que me ha impactado mucho. Se ha calculado que si 100 creyentes, ¿acá? Podríamos ser alrededor de 100, ¿sí? Si 100 creyentes trajeran cada uno un alma a Cristo por año, yo no estoy hablando de 40, estoy hablando de uno. ¿Sí? Y si cada alma ganada, a su vez, gana otra alma cada año, en 25 años se habrían salvado más de 1.500 millones de almas. Esto hace un poquito más de la quinta parte de la población mundial. Hoy, ¿sí? Somos 8.000 millones de habitantes en la actualidad. Pero el promedio actual de conversiones es de más o menos 4 por año cada 100 creyentes. O sea, en vez de que cada creyente lleve a Cristo una persona, son 4 cada 100 creyentes. Y probablemente esos 4 hayan sido ganados por la misma persona, que tiene esa visión, que tiene esa pasión. ¿Y los otros? ¿Qué pasa si empezamos a levantar la mirada? ¿Qué vemos? Empezamos a ver a nuestro alrededor. Empezamos a ver a nuestro prójimo. Empezamos a ver al vecino, al compañero de trabajo, que está desanimado, que está deprimido, que se está metiendo en las drogas, en el alcohol, y ya no encuentra solución, y suicidio. Está gente mayor sola. ¿Cuántos quedaron solos? Y no hay nadie que los vaya a ver. ¿Cuánta gente por la calle? ¿Cuántos abusados? Miren, recorro el país de punta a punta. He estado en todas las provincias. Pero hay una constante. Hablo en muchos campamentos de adolescentes y jóvenes. La cantidad de chicos abusados acá en Argentina es tremenda. En el norte, una de cada 3 chicas antes de 18 ha sido abusada. 1 de cada 5 muchachos ha sido abusado.
Esta es la realidad de Argentina, no estoy hablando de Bolivia, de Angola. ¿Sí? Estoy hablando de Argentina. Levantemos la mirada. Hay tanto por hacer. Obviamente no puedes abarcar todo. Pero dejate llevar por el Espíritu Santo al Macedonia, donde el Señor te quiere. A Sicar, a esa mujer samaritana, es una. ¿Recuerdan lo que hizo Dios con Felipe? Felipe estaba desarrollando luego, en ese mismo lugar, en Samaria, un ministerio súper bendecido. Había un tremendo avivamiento allí en Samaria. ¿Y qué hace el Espíritu Santo? Lo saca de ahí y lo lleva camino al desierto a hablarle ¿a quién? A un africano, ¿sí? Al etíope. Y se sabe de la historia de la iglesia en el primer siglo de la existencia de una iglesia muy grande en Etiopía. ¿Quién habrá sido? Había un siervo dispuesto a dejar un lugar cómodo, con mucho éxito ministerial, para dejarse llevar a evangelizar a quizás una persona despreciada que venía de África. Así como Jesús lo había hecho con la mujer despreciada de Sicar. Fue y hubo un avivamiento. Entonces, nos dejamos llevar. No sé si les viene una historia bíblica a la cabeza, viendo esta imagen. Es una caricatura, obviamente. ¿Qué podría ser? Personaje bíblico. Jonás, bien. Jonás, recuerdan, ¿no? Dios lo manda a Nínive a predicar a esta ciudad. Mirá, si ustedes no se arrepienten, va a venir el juicio. 40 días. Nínive quedaba a unos 800 kilómetros de distancia de donde estaba Jonás. ¿Qué hace Jonás? Se va al extremo opuesto. Y es muy interesante como lo dice la Biblia. Descendió al puerto. En el puerto se fue al barco, ¿no? ¿En el barco dónde se metió? En lo más bajo del barco. Del fondo del barco, ¿dónde terminó? En el fondo del mar. ¿Del fondo del mar dónde terminó? En el fondo del pez. ¿No? O sea, todo pasos descendientes y quería llegar a Tarsis. Quedaba a 3.200 kilómetros. 800, 3.200. ¿Cuál es la relación? Buenos en matemática, vamos. 3.200 dividido 800. 4 veces más caro, y después quedó quemado por los jugos gástricos del pez, con consecuencias irreversibles, probablemente. O sea, el camino de desobediencia siempre es más caro, más largo, más complicado, más difícil, con consecuencias no tan buenas. Pero ¿qué fue el mensaje? Andar a Nínive y predicar el evangelio. Bueno, predicó. Hubo un avivamiento único en la historia del mundo. Toda la ciudad enorme se convirtió. Y después el tipo se queda ahí. ¿Y por qué Dios no manda el juicio? En vez de hacer un discipulado con esta gente, de confirmar su decisión, y estos, ¿no? Y los asirios, miren, hay que decir a favor de Jonás, los asirios eran terribles, despellejaban vivos a sus prisioneros. Hacían pirámides con decapitados y cosas por el estilo. O sea, y ahí dejo, porque es tétrico lo que hacían. Es lógico que típico judío tuviera una mínima aversión contra estos asirios. Pero para el judío estos eran despreciados. ¿Pero qué le dice el Señor cuando lo ve ahí después de que la calabacera se secara? ¿Recuerdan? Primero la sombrita, y después vino el gusano y todo dice Dios preparó, ¿no? Dios preparó. ¿Cómo trabaja Dios en el corazón de las personas a veces, ¿no? Utilizando las circunstancias más interesantes. Y allí, entonces Dios lo encara a Jonás, cuando estaba tan enojado, dice, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, mucho me enojo, hasta la muerte. Y dijo Jehová, ¿tuviste tú lástima de la calabacera en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació, en espacio de otra noche pereció? Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120.000 personas, que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales. ¿Qué tipo de personas son esas que no saben discernir entre izquierda y derecha? Hay algunos que hasta de grandes no saben esto, pero bueno, en líneas generales,
Fueron los chicos que salieron, ¿verdad? Decirle derecha, ¿qué es esto? ¿O a dónde? Y busca por la izquierda, ¿no? O sea, 120.000 niños había allí. Dios se fija en las criaturas. Hasta en ellos, ¿sí? Ni que hablar de toda la gente que había allí. Y vos solo estás pensando en tu comodidad, tu sombra, tu frustración, tu ideología o raza, judío, asirios, no, estos no van. Al levantar la mirada sucederá lo mismo que veía el Señor. Cuando Jesús levantó la mirada, tuvo compasión de la multitud porque eran como ovejas sin pastor. Esa era la mirada del Señor. Ahora, si levantamos nuestra mirada y miramos al mundo, vemos esto. Tenemos allí un pequeñísimo porcentaje de los que se llaman evangélicos. Ahora, ¿son estos todos creyentes? Si yo pienso en Alemania, la mitad de Alemania se dice evangélica. De este grupo enorme de evangélicos, digamos 30 millones, creyentes, no sé si llegan a... No creo que lleguen a 1 millón. Entonces, ¿nos damos cuenta de lo que falta en nuestro mundo? Falta conocer a Cristo. ¿Cómo lo podríamos demostrar? Levantando la mirada es, Señor, dame hoy una posibilidad de hablarle a alguien. Señor, con la gente que estoy, que tenga esa percepción, mostrarle el amor de Cristo, el camino que es Cristo, la salvación en Cristo. Llevar folletos, de hecho tenemos muchos títulos de folletos para repartir. O sea, hay tantas formas. Internet, un estado de WhatsApp, poner un versículo, un mensaje, algo. Esto llega a todos tus contactos, por ejemplo. Y eso da pie luego a alguna charla. Hay tantas posibilidades. Y de ahí a extendernos, participar de un viaje misionero, de una salida evangelística, o lo que fuera. Ofrendar. Dedicar quizás un porcentaje de tu trabajo diario. Bueno, esta media hora, lo que gano en esta media hora, la dedico a la evangelización. O sea, en cuanto a plata, a difundir el evangelio. Sea directa o indirectamente, a través de otros. Podría ser una forma. Y tengamos en cuenta, hoy el hermano que abrió la reunión con una oración hablaba acerca de la pronta venida de Cristo. Todos estos se van al infierno por no escuchar de Cristo. ¿Qué hacemos? En cuanto a nuestras iglesias, hay un misionero que hace obra de extensión cada 100 iglesias, una información de FEMA. Un misionero que hace obra de extensión cada 5.000 creyentes. Hay alrededor de casi 1.000 iglesias, serían unas 15.000 familias, 60.000 creyentes, 5% de los ingresos familiares, solo 5%, ni siquiera estamos hablando del diezmo, cosas por el estilo, alcanzaría para el sostén de 560 misioneros. En la actualidad, la realidad, estoy hablando solo de FEMA, no soy misionero de FEMA, así que puedo hablarlo libremente, alrededor de 100 misioneros tiene FEMA. Podría tener 5 veces más. Si solo tuviéramos una visión, y estoy hablando de lo económico nomás. Entonces, no es un problema de recursos, no es un problema de falta de historia misionera, ustedes la tienen, ¿sí? No es falta de enseñanza bíblica, no es falta de juventud, la tenemos, no es falta de preparación secular, muchos de nuestras iglesias, muy bien preparados, no falta de tecnología y medios, cada misionero hoy tiene una computadora mínimo y cosas por el estilo, o sea, ya no es un lujo. ¿Saben lo que falta? Es información sobre la obra muchas veces. Visión misionera, decisiones trascendentes, o sea, menos ladrillos y más, vamos a salir. Desarrollo, aplicación de los dones. ¿Cuál es mi don? ¿Cuál es tu don? ¿Lo estás involucrando en la obra? Empieza ahí, porque la misión se hace desde la iglesia, de ahí se sale. Acá se es activo, entonces se es activo hacia afuera. Y el Señor lo bendice de una forma impresionante. Y para concluir, cuando hay una siembra, ¿qué hay?
existe la cosecha, por supuesto, ¿no? Cuando se planta, también se recoge. En el caso de Jesús, su vida a Sicar, ¿qué fue? Una mujer necesitada, sedienta en todo sentido de la palabra, encontró la satisfacción plena. Encontró al que pudo decir: el que tome de esta agua no tendrá sed jamás. Dame de esta agua. Dame de esta agua. Y la obtuvo. Y luego, ¿qué hizo esta mujer? Miren la pasión. Enseguida fue y predicó, y varios creyeron a través del testimonio de esta mujer. ¿Qué sabía de teología ella? Mira, mi vida cambió. Mis pecados fueron perdonados. Hay alguien que realmente me ama de verdad. Y esto les transmito a ustedes. Y ahí vinieron, y muchos más creyeron por la palabra del Señor. Allí en estos 2 días estaría en Sicar. ¿No es fascinante ver cómo Dios obra? ¿Cómo Dios envía? Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Empezamos a levantar la mirada. Señor, esa sensibilidad, ¿dónde me quieres? ¿Cómo me involucro? A nivel local, extendiéndome, los que me rodean, Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Y Argentina es hasta lo último de la tierra. Cuando llegué a Ushuaia pensaba en ese versículo. Llegué hasta lo último de la tierra, ¿no? En forma hasta literal, en forma geográfica. Pero, ¿dónde está tu Jerusalén? ¿Dónde está tu Judea? ¿Dónde está tu Samaria? ¿Cómo apoyas hasta lo último de la tierra? ¿Cómo te involucras? O sea, es todo, siempre está unido por y. O sea, no solo esto, sino también lo otro. ¿Dónde nos movemos? ¿Cómo actuamos? Teniendo en cuenta que Cristo viene pronto. En lo que vimos hoy hay claros mandamientos. Ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Entonces, frente a un mandamiento se pueden hacer 2 cosas. Obedecer o desobedecer. Que nuestra actitud sea la de Isaías. ¿A quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Heme aquí. Envíame a mí. Amén.